pues tiene que tener algún remedio el tema del apagón. Nos acompaña el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega. Don Juan Ricardo, bienvenido a 6 AM de Caracol. Muy buenos días, Julio, a ti, la mesa y todos los oyentes. ¿Cómo están? Pues siempre con ese fantasma ahí que va, que viene, va y viene. Pero usted es un tipo serio. ¿Cuál es la real posibilidad de apagón? Todavía no sabemos, Julio, o sea, la probabilidad todavía está incierta. Creo que a finales de julio es más claro. Claramente hay un riesgo. Está ahorita en Perú y las autoridades peruanas están viendo ya incrementos de la temperatura totalmente por fuera de cualquier estadística. El fenómeno que se viene es muy único, o sea, tiene 5.000 millas de mar caliente desde Indonesia hasta las costas del Perú, o sea, es lo más grande que se ha visto en la historia desde que esto se descubrió en 1870. Entonces, si llega a ocurrir, puede llegar a ser increíblemente fuerte. Y la preocupación no es si va a pasar o no va a pasar, sino qué tan intenso. Pero eso todavía no se sabe. La probabilidad es 50%, eso es todavía lanzar una moneda. Y eso depende de que el mar caliente, que viene 7 grados centígrados por encima del promedio, llegue a subir a la superficie. Y en ese caso genera unas tormentas muy fuertes en el norte del Perú y sequías particularmente en el oriente colombiano. Entonces hay un riesgo alto, pero se vienen tomando muchas decisiones, unas muy importantes. La decisión del ANLA de permitir maximizar el embalsamiento de Ituango, que estaba limitado. Eso nos va a poder tener más reservas de agua si llueve de aquí a noviembre, que es como cuando arranca el tema crítico. Entonces yo creo que tenemos todavía margen de acción. Lo importante es que la gente ahorre y que podamos empezar a utilizar gas en las termos para mantener el agua reservada lo máximo posible. Doctor Ortega, hablando con algunos de los generadores de energía en estas últimas semanas, todos coinciden en varias preocupaciones. El momento de encender las térmicas, ¿cuándo? Es una, pero yo le quería preguntar por otra. La situación de aire. Cuando el gobierno del presidente Petro intervino aire, las deudas de aire eran de $500 millones, 530 mil millones. Alejandro Castañeda ha dicho hace unas horas, el presidente de ANDEC, que ya las deudas superan los 2,3 billones y las generadoras tienen que seguirle vendiendo energía a aire en la bolsa porque a las empresas intervenidas no se les puede cortar el suministro de energía. ¿Qué tanto le preocupa al sistema esos 2 billones de pesos de aire? Muchísimo, particularmente si llega a haber niño y las termos empiezan a despachar, las termos tienen que pagar el gas por anticipado, algunas se van a quebrar, porque literalmente no van a tener cómo pagar y no van a poder cumplir sus obligaciones. Hay un planteamiento desde hace meses de una resolución que aumenta 8 pesos la tarifa. Eso es fundamental que salga y que la CREG regule una cosa que se llama el PUI para poder generar un ingreso adicional al sistema que permita tener una solución para lo de aire. Es una amenaza inmensa y esa deuda, si llega a empezarse a generar con termos, va a subir porque además el precio va a subir. No hay nada que hacer, el precio de la electricidad va a subir y eso puede subir a 4 billones en 2 minutos. Entonces sí, esa es la amenaza más grande y tienes Exacto. toda la razón. O sea, eso puede crear una quiebra de empresas en un momento muy crítico. Es decir, hacia eso iba, doctor Juan Ricardo. Es decir, esto pues sin duda, más allá del impacto que tiene en el sistema energético, en la economía y todo lo demás, pues también va a repercutir en el bolsillo de la gente y de los empresarios, porque sí o sí, y es lo que hay que decirle con claridad a la gente, va a dispararse la tarifa de energía en el país. Pero, ¿qué tanto lo han proyectado? Es decir, alguien que sea hoy de estrato 4, 5, 3, ¿qué tanto tiene que prepararse para ese riendazo? Pues la gente tiene una opción y es saber que lo que paga es una mezcla del precio que va a subir y va a subir un 30-40% y la cantidad que consuma. Y es ahí donde la gente toda puede empezar a concientizarse y ahorrar y tomar decisiones ya que garanticen que consuma menos. Si consume menos y el precio sube, va a pagar lo mismo. Si consume más y el precio sube, le va a doler. Y es imposible que el precio no suba porque cuando entras a producir con gas, el gas en Colombia se triplicó de precio. El gas que estaba a $5 el millón de BTUs, hoy en día pasa a los 15
Y probablemente si hay un niño, con la falta de control y los abusos que han cometido algunos de los dueños de la molécula, pues eso, a mí me han ofrecido gas a 22. O sea, hay un desorden en el mercado de gas enorme porque cuando hay escasez, el poder es el que tiene la molécula y hace lo que quiere. Doctor Juan Ricardo, ¿las térmicas están en capacidad de atender la demanda de energía que se va a incrementar por el fenómeno del Niño, sobre todo en la costa Caribe, o se va a presentar un déficit y de qué magnitud? Todo va a depender del acceso a moléculas, ya sea gas, que es central, en algunos casos extremos diésel. Si se planea y se organiza el país tiene cómo abastecer, y ya lo demostró en el Niño del 24, con las termos. Las termos llegaron a generar el 55% de la electricidad. Generalmente en Colombia hasta el 77% lo generan hidros. Pero si se regulan las hidros y las termos se empiezan a utilizar a full, claramente el país puede tener cómo superar esta crisis, pero se requieren decisiones gruesas, como por ejemplo que Ecopetrol ponga a disposición la molécula de las refinerías de gas y utilice diésel para operarla. Pero son decisiones muy difíciles todas, pero requieren conversaciones en los sectores y empezar a coordinarse para poder hacer todo lo que se necesita para garantizar que no vaya a haber un racionamiento, que es algo increíblemente doloroso y costoso para la sociedad. Pero va a ser difícil. A propósito de eso, siempre se dice que hay que prepararse para lo peor esperando lo mejor. Y usted ha dicho que todavía no hay certidumbre completa de qué es lo que podemos esperar. ¿Cuándo cree usted o qué depende de que tengamos una certeza mayor de qué es lo que vamos a enfrentar? Eso lo determina cuando esa gran ola submarina gigante, supercaliente, llega a la superficie. Si se queda por debajo de la superficie y se va enfriando porque llega la corriente de Hudson en las costas del Perú, la magnitud del Niño no es terrible. Pero si se sube, cambia totalmente los vientos y la acumulación de agua porque tienes un mar caliente con una cantidad de energía, que eso en Perú nunca ocurre. El mar del Perú es helado. Y eso sí cambia todo. O sea, esto es tan profundo que los vientos del Pacífico cambiaron. Los vientos del Pacífico son oriente-occidente, y por el nivel de calentamiento en Indonesia tan brutal, unas tormentas enormes, se acumuló tanta energía que los vientos ahora son occidente-oriente. Y son esos vientos los que traen esta ola gigante submarina, y todo depende de que suba a la superficie. Todavía no ha subido, pero ya en la costa del Perú, en Lima, y yo les mandé ahí para que puedan ver los gráficos, las temperaturas ya son totalmente anómalas, como 5 grados por encima de lo que deberían estar. Entonces, el riesgo es muy alto. Uno podría pensar que este riesgo también se podría evitar si nuestra transición hacia otras energías renovables como la eólica o la fotovoltaica, pues ya se hubiera dado. ¿En qué hemos fallado? Porque yo que le hago esta pregunta desde España, miro el mix energético y hoy día la mayor parte se la llevan la eólica y la fotovoltaica. Sí, en varios países, en Chile, en Brasil, en España, eso se ha logrado. Colombia tiene un sector energético muy chiquito. O sea, Colombia es un país que consume en punta 11 megavatios hora. O sea, nosotros consumimos menos electricidad que Dominicana. O sea, el impacto del sector energético en cambio climático en Colombia es mínimo. Si uno fuera a discutir cambio climático en Colombia, hablaría de deforestación. Esa es la gran variable de Colombia. Y después la parte de ganadería, los movimientos digestivos de las vacas generan gas metano, que es lo que más contamina. Es 88 veces más que el carbono. Y después es transporte. Y en transporte, por eso lo del metro en Bogotá es tan importante. El transporte es donde Colombia puede hacer diferencia. En la generación de electricidad, no. Colombia ya es un país súper limpio. 77% de la generación es con base en agua. Nuestro problema no es eso. Nuestro problema es tener energía barata y tener gas barato. Y pensar que uno puede tener un sistema como el de Colombia con solar y eólico no es técnicamente realista con las tecnologías hoy en día, porque las baterías son muy caras y la variación es brutal. Entonces, si uno quiere eólico y solar, va a aumentar la tarifa porque tiene que meter una cantidad de equipos para poder regular el cómo opera la transmisión, porque esas son unas ondas que cuando pasa una nube se desordenan, y si se desordenan mucho pueden generar un colapso del sistema como el que le pasó a España. Entonces, yo creo que Colombia no debe preocuparse en su impacto desde el punto de vista de cambio climático por su sector energético, que ya es muy limpio. Lo que tiene que ser una obsesión es que la energía sea barata para que haya industria, para que haya empleo, para que haya oportunidades de crecer, y cómo transforma
el sector de transporte con buen transporte público, que ese sí puede ser eléctrico. Doctor Ortega, no lo puedo despedir sin tratar de meterlo a un problema, pero lo voy a meter a un problema sin nombre. ¿Usted cree que el domingo habrá presidente o tendremos segunda vuelta? Yo estoy convencido que tenemos segunda vuelta. Él es Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá. A él muchas gracias. Ya volvemos aquí en Caracol.